Buenas noches. Quisiéramos darle la bienvenida a nuestro seminario esta noche. Soy Lorraine y les doy la bienvenida. Queremos tener este seminario para ustedes esta noche. Estoy muy contenta de poder presentar a Andrew Suderman, es un profesor de teología, y Melinda es una profesora asociada en teología en el Seminario Bíblico Menonita. Y estamos listos para tratar este tema esta noche y una noche para tener una buena plática. Estamos contentos de que puedan estar con nosotros esta noche. Tenemos nuestro formato en webinar y podrá escuchar. Tendrán tiempo para hacer preguntas al final. Algunos de ustedes han enviado preguntas adelantadas y vamos a tratar de contestar las más que podamos. Y solamente las personas que están en el chat podrán ver las preguntas. Please click the globe icon at the bottom of your screen. Por favor, hagan clic allí si quieren escucharlo en español. Y también algunas preguntas. La semana pasada fue el Día Indígena que se celebró aquí en los Estados Unidos. It was during a peaceful prayer ceremony in Tula Territory in New Mexico. Jacob put his body between women and children when the shooter charged towards Jacob puso su cuerpo para proteger a otra persona de una bala. Y ahorita ha tenido varias cirugías para tratar de recuperarse. O hemos hecho la decisión de hablar de la violencia de armas. Hemos hablado de lo que es complicado de todo este tema. Y también hay conflicto quizás entre amistades o nuestras amistades. Y hemos tratado de no hablar de temas que son dificultosos entre amistades o familia, pero la realidad es que la violencia con armas no podemos esconderlo. Tendremos que haber maneras de tratar de hablarlo y buscar situaciones a tratar de hacer paz sobre todo este tema. Así es que durante este tema, nuestros panelistas estarán hablando sobre este tema y cómo juntarlo con nuestra fe anabautista. También reconozco que en este tema habrá cosas que quizás haya una respuesta que quizás no tengas entre ti mismo. Y también queremos que también puedan, si necesitan un poco de tiempo, también queremos que tomen ese tiempo para poder digerir toda esta información. Antes de que iniciemos, vamos a orar. Padre, venimos ante ti con corazones cargados. Danos la habilidad de poder llegar a realizar estas respuestas. Ayúdanos a poder buscar soluciones a todo esto. Que tu amor nos ayude a conectar. Oramos que tú nos des valentía, Señor, también para poder. So tonight, as we get started, Así como vamos a empezar esta noche, tenemos preguntas. I will start with one. They may Yo quiero take empezar con turns. una y se van a tomar turnos. Vamos a dejar que el Espíritu hable entre nosotros esta noche.
Yo quiero empezar con nuestras preguntas. ¿Cuáles son los principios o enseñanzas anabautistas que contribuyen a la cultura de armas imperante aquí en los Estados Unidos? Andrew, you want to go first? You want me to go first? Adelante. Well, so one way I want to respond to that question is Una by manera que talking quiero about responder what es gun culture is hablar lo que es la and what we cultura mean de by gun armas culture. y lo And que maybe hablamos as I y do qué that, significa I todo want to esto. just point out that Y mientras llegamos a esto, quiero decir, Mennonites and la mayoría de I menonitas en guess Norteamérica, we should also at some point determine, like when we're using y, the term Mennonite Anabaptist, like what y does that también mean? determinar qué queremos Um, decir cuando es término there anabautista o are a lot of menonita. Mennonites in North Para muchos America, and I'm thinking menonitas en specifically of the en United los States and Estados Canada. Unidos, en Norteamérica y Canadá, And there's this very uneasy relationship, or there can be hay this una very relación que uneasy quizás puede ser un relationship with poco gun culture, insegura because con gun el culture can concepto de mean the cultura, world. que la cultura puede ser el But mundo. one of the things that people like Andrew and me, Una de las cosas I como think we Andrew want y yo, to help people get a little bit more comfortable with the concept of culture, because queremos que las personas the estén church created culture, right? contentos o no cómodos con eso de la cultura. No quiere necesariamente decir todo el mundo, pero cuando hablamos de culturas, hablamos de la estructura, maneras de que las personas pueden figurar o identificarse con diferentes grupos o con diferentes actividades, rituales. La cultura puede ser algo complicado, pero cuando llegamos a hablar de las armas, ese es un término que con algunos personas que estudian historia dicen, una persona que estudiaba historia que se llamaba Richard, él escribió un artículo y hubo pláticas de las asesinaciones de Martin Luther King y señor Kennedy, y hubo muchas inseguridades entre las personas en la comunidad. Él notaba que muchas de las dinámicas que había entre las culturas y una cosa que él nos dice es, en los Estados Unidos casi en una manera única, pensamos que tener pistolas y usar pistolas es un derecho que tenemos. Si empiezas a comparar ese aspecto con la cultura americana, con la democracia, es fuera de paso en donde está la sociedad. Y da el sentir de que las armas nos ayudan a mantenernos seguros. Y quizás nos podamos reír de eso. Había un argumento entre esos argumentos de que había leyes más fuertes para proteger a los ciudadanos. Hay algo con esta lógica que hay entre la cultura de las armas. Y otra parte que dijo el señor Hofstadter en su plática, que empezó a crear estereotípicos que muchas personas que están muy involucradas en la cultura de las armas son personas que viven en el sur y viven fuera del pueblo, de la ciudad. Eso también ha contribuido a polarizar todo esto de las armas. Y más recientemente, algunos libros sobre la salud pública también ha hablado de pláticas sobre las armas y de la violencia y por qué las personas han sido asesinadas o lastimadas accidentalmente por un arma. Y lo que han dicho
Y lo que han descubierto es que casi necesitamos más hablar de la cultura de las armas, entre la cultura de las armas, y varía mucho de estado a estado. Hay muchas personas que son dueños de armas para propósitos recreacionales, van a la cacería o van a un lugar donde pueden practicar con su pistola, tener pistolas o armas, como pasan su tiempo que tienen libre. Y otras personas que tienen armas, que son dueños de armas de defensa propia. Y una categoría tercera que dice que hay personas que son dueños de armas como en protesta, en tratar de dar más conocimiento a este derecho de tener armas. Y hay muchas veces que las personas son dueños de armas por diferentes razones, pero lo que están haciendo los estudios en que aún entre los tres grupos más y lo que está subiendo el porcentaje es personas está subiendo más porque hay el derecho de tener armas. Y entonces cuando estamos hablando del derecho de tener armas, sospecho que estamos hablando primariamente del defensa para uno mismo y el segundo para activismo. Y también a veces tenemos quizás preguntas de cacería y anabautista, pero cuando llegamos a la cultura de las armas y lo que me pone mi mente a pensar y que me acelera el corazón es la politización con esa noción de que es un derecho que tenemos, que todos tienen el derecho de defenderse. He contestado la pregunta. I think you've certainly answered Yo creo que sí ha contestado la pregunta. really helpful. Yes, yes. And so, Andrew, maybe you want to pick it up and talk Andrew, quizás tú quieres contestar. Anabaptist principles and teachings that contribute to challenge that culture that Melinda talked about. Sí, es una buena pregunta. Yo tengo que comenzar con subrayar que yo soy canadiense. Y yo soy un canadiense quien ha vivido en varias partes del mundo, incluyendo 10 años en Latinoamérica y 5 de esos años estuve en Colombia. Entonces, cuando yo era joven, yo vivía en Colombia, que en ese tiempo estaba en una guerra civil. Después, cuando me casé con mi esposa, pasé 7 años en Sudáfrica. En esos dos lugares, Colombia y Sudáfrica, desafortunadamente, han tenido historias violentas. Y estos siguen considerando la violencia en su propio contexto. Pero fue interesante cuando nos mudamos a los Estados Unidos y comencé a dar clases aquí en Virginia. Era interesante lo mucho que la gente en los Estados Unidos entendía las armas como un derecho, como decía Malinda. Y eso me llamó mucho la atención en mis clases, que la gente decía eso como una realidad. Y aún con los estudiantes menonitas y con los estudiantes menonitas y en las iglesias menonitas. Entonces eso para mí ha sido un choque cultural de mudarme a los Estados Unidos y vivir en los Estados Unidos, tener que entender y cómo vemos las armas en general. Yo pienso que dentro de la iglesia anabautista menonita hay una
hay una idea, hay una fundación solidaria que paz está en el centro del Evangelio y paz es lo que Dios quiere para el mundo, en últimas. Entonces yo creo que es importante para nosotros comenzar a entender esa pregunta cuando hablamos de armas, tener la pregunta muy presente, ¿cómo esto nos permite o invitarnos a vivir dedicada a la manera de Jesús de paz en este mundo? Yo creo que más y más, yo, por ejemplo, lo veo difícil ver eh, que una arma puede ser restaurativa. Para mí una arma fue creada para causar la muerte. Y para mí es difícil ver y reconocer cómo eso puede entrar dentro del deseo de Dios para restauración y paz en este mundo. Entonces yo creo que los menonitas tienen una historia muy larga acerca de entendernos como una iglesia de paz. Yo he estado tratando de revolver eso y no hablar de una iglesia de paz, sino una iglesia dedicada a las maneras de paz. Eso nos provoca a pensar qué nos lleva hacia la paz. Entonces, entendiendo estos lentes, por ejemplo, yo espero que nos ayudaría a analizar esas preguntas que tienen que ver con armas o preguntas como cultura, como indica Malinda, ¿qué tipo de cultura queremos crear o incorporar como gente dedicada a la manera de paz de Cristo? Yo creo que la otra pregunta es, ¿qué tipo de paz estamos hablando? Han sido y siguen siendo diferentes ideas de paz que hay que darle más complejidad. Tenemos que entretener eso. Tag on to what Andrew was just saying, if I may. And in the realm of peace theology, this, like Andrew's using the word peace, right? Which of course and obviously we use, but kind of what's underneath that is this principle of biblical shalom. Now, shalom shows up in the biblical text in a variety of ways, but when we talk about this as like a biblical theme or as a theological concept, we see that shalom, or which gets in translated into English as the word peace, has these multiple meanings, right? That it has to do with physical well-being and material well-being. It has to do with the relationships between people and between nations. So like at kind of the interpersonal level and at the international level. And then shalom, and so we might think of this as justice, right? Wellness, justice. And then this third dimension is about integrity. Like, are we people of shalom? But then Perry Yoder, who was one of my teachers, he talks about how shalom is also the Bible's word, not just for peace and justice, but for salvation. So that in Jesus, God is making shalom with us, right? And providing a pathway to salvation and healing. So that when Andrew is talking about when Andrew is talking about Jesus and peace and the church and its mission, like he isn't just talking about social justice activism, right? He's talking about these deeply embedded theological ideas and norms that propel us into the kinds of lives that seek to turn away from violence, right? And so I guess I just want to like amplify what Andrew is saying and make it clear too that that we aren't simply talking
that has Mennonites out in the streets advocating for gun laws. Like, I'm not saying that that's not important a thing to do, and we'll get to that later on in the conversation. But where we're wanting to ground the conversation, or how we're wanting to frame the conversation, is that this isn't just about ethics, that is like figuring out what the right and wrong things are to do, but it's about like how we are being formed as Christians. Like how are our beliefs translating into action, and also feeding a spirituality that helps us grow and mature as Christian people, right? And I would also, that's exactly right. Y yo también voy a decir que shalom también es integridad, o se refiere a algo que es entero, de ser completo. Dentro de uno mismo, paz con uno mismo, pero paz también con otros, con la creación, con Dios. Todos esos aspectos nos ayudan a ver la integridad dentro de nosotros. Cuando no hay paz dentro de eso, no vamos a encontrar a paz. Eso es muy diferente a lo que surgió después, con la idea de pax en latín, cuando pensamos en pax romana. Eso todavía se traduce a paz, pero es otra forma completamente, otra incorporación de paz. La pax romana es la idea de una paz esforzada o enforzada. Entonces, cuando comenzamos a pensar en paz en términos de seguridad, paz como una orden social que hay que enforzar o mantener, comenzamos a ver que la gente dice la paz como una locación en vez de shalom, una actividad, un verbo. Entonces esos dos entendimientos de paz son fundamentales en nuestras discusiones y prácticas acerca del papel de las armas en llevar a cabo la paz. ¿Qué tipo de paz estamos hablando? Porque eso va a formar cómo respondemos. Ahora, si Cuando pensamos de shalom, de paz, ¿cómo vamos a llegar a esas relaciones correctas y buenas? Nos quita de la paz que ustedes están hablando. Creo que voy a brincar un poquito con esto, pero vamos a hablar de relaciones y paz. ¿Cómo se mira eso, verdad? La gente dice, yo sé lo que yo creo, pero no podemos creer y contar con lo que piensan otras personas. Cuando tenemos personas que están usando la violencia para terminar todo, la pregunta es, ¿qué nos está preguntando nuestra fe anabautista y qué nos está enseñando de nuestra defensa propia, o la protección de otros, o la inocencia, o cómo nosotros podemos responder a eso? Un punto donde a mí me gusta empezar es una canción, es una canción de en la era 16. Viene hablando de las personas, la gente son paz de Dios, y una de las líneas que están en esta canto que habla de que Cristo Jesús es nuestra defensa. Cristo nunca nos abandona. Hay un poco hay espiritualidad en esto, y es parte de esta tradición llegando a esta era, que nos habla sobre el concepto donde no hay resistencia en la Biblia. Y es una gran parte
de la teología de la paz, no debemos de depender de las armas. No dependemos de las armas para nuestra seguridad, dependemos de Dios. Y las historias en el Testamento Antiguo, hay una área, una prohibición que dice, si tú empiezas a juntar muchas armas, entonces tú no estás dependiendo de mí para que yo te defienda. Y eso es idolatría, poniendo nuestra fe en las armas, en Dios. Y la tradición anabautista de veras toma esto literalmente, que debemos de ser cristianos y que no nos defendamos por un decir. Ahora, nunca va a haber un consenso, ¿verdad? Que estará claro porque la tradición anabautista es una tradición diversa. Y una de las cosas que nosotros quizás realizamos es qué tan diferentes variedades hay de paz o en paz que ha habido. La mayoría de nosotros quizás hemos sido introducidos o hemos sido creados, transformados por una o dos combinaciones de estas teologías. Y había diferencias en estas preguntas que había del uso de fuerza. Algunos dirían que quizás si Andrew me pega a mí, yo no le debo de pegar a Andrew. No voy a poner resistencia. Pero otros van a decir, pues si Andrew me pega, yo también le voy a pegar a él, ¿verdad? ¿Por qué no te vas a defender a ti mismo? No están poniendo mucha atención a una ética de la Biblia, pero lo que te puedo decir que en mi existencia ha sido transmitido de generación, aunque esas personas no escucharon esas palabras, esos valores son puestos muy fijos. Una persona que no se defiende no necesariamente busca tratar de hacer algún tipo de poder. Vamos al segundo de Filipenses, donde Jesús, el Dios, Cristo se convierte en una persona obediente. Él es obediente a su Padre. Ese es el patrón donde nosotros debemos interactuar y manejar estas situaciones. Ha sido bastante dificultoso para nosotros cómo figurar, cómo tener conversación con nuestras comunidades sobre qué es apropiado. Hay maneras de poder defendernos sin usar la fuerza o armas. Puede ser pasivo o usar una pistola para matar a alguien que me mira mal, ¿verdad? Una de las expresiones que yo soy familiar es, yo vivo en Elkhart, el condado de Elkhart. Hay unos menonitas aquí que están entrenados en Taekwondo. Y estoy enseñándote mi ignorancia. Enseñaron, es una academia de paz, ayudar a las personas a tratar de figurar su control emocional y cómo regularse y cómo usar su cuerpo para defenderse en contra de un ataque en una manera que no es no lastimando a nuestra persona que se opone a nosotros. Yo no sabía que eso era una opción, ¿verdad? Entonces pienso que nuestra imaginación es chica en esta área. Y podemos usar un poco de creatividad y estirarnos, estrecharnos un poco más en darnos ánimo, alentarnos a no estar confinados con ese temor que quizás vamos a
a cruzar una línea que quizás nos encontramos pasando esa línea y estar fuera de la parte que es algo de paz, de pacifismo, ¿verdad? Y quizás es por esa parte no ponemos conversaciones sobre defendiéndonos El a uno otro mismo. texto que yo podría agregar a lo que usted ya menciona, de lo que siempre vemos es Mateo 5, específicamente versículos 38 y 39. Vaya a la otra milla, dale la otra mejilla. Muchas veces cuando leemos esto y lo interpretamos, es así. Uno de mis profesores, Jim Reimer, hablaba de leer literalística, que solo hay que hacerlo. Bueno, lo que no hemos hecho, desafortunadamente, o no tanto, quizás ahora un poco más, pero históricamente no mucho, es entender el contexto sociopolítico en lo cual Jesús estaba ofreciendo estos consejos y como cada uno de ellos era una manera no violenta de cambiar las dinámicas de poder boca para abajo. Walter Wing tiene una manera muy brillante de describir todo eso y les animo a la gente a explorar lo que Walter Wing dice de eso. Pero últimamente subrayar que esos textos no fueron intentos a aceptar como las cosas son, no es aceptar así, bueno, estoy en una relación donde me están violentando. No, este texto no se trata de eso. No está justificando o ánimo a la persona que está siendo abusada. Ese texto no se trata de eso. Cuando vemos eso a la luz del contexto sociopolítico, Jesús está ofreciendo una manera alternativa, un ejemplo. Quizás había muchos más ejemplos acerca de maneras no violentas en que la diferencia de poder se vuelve boca abajo y la persona que está siendo violentada vuelve a ser un agente dentro de sí mismo en cuanto a incorporar la manera de Dios en este mundo. Es un agente. Eso significa significante en explorar esa pregunta. También con la pregunta, ¿qué tipo de poder incorporamos? Hay que analizar diferentes maneras y formas de poder. Yo pienso, analizando el texto bíblico y leyendo cómo la idea de poder se expresa en la Biblia, es muy interesante. Porque muchas veces cuando hay alguien que está poniendo poder sobre otra persona, la Biblia dice que eso no es de Dios. Pero cuando entendemos que el poder es de Dios y que buscamos participar en cómo Dios hace su poder, que es fundamental, es completamente diferente, hay otra manera en cuanto a la gente está abrazando el poder de Dios. Y eso, como dijo Malinda, que Dios es nuestra defensa, que Dios es Él a quien podemos confiar, que al final de cuentas nos trae seguridad. Sabes, la otra cosa que quisiera decir también es, ah, en veces hay una tradición cristiana y quizás hay una manera que dice que es un cristiano maduro, es quizás tener una relación con la muerte y cuando uno va a morir, cuando la muerte nos encuentra a nosotros, estamos preparados para recibirlo como una amistad, como un amigo. Y eso también se pone un poco
protegerse. Creo que la razón por qué digo esto es porque esa idea de decir que estamos dispuestos a morir por una amistad es evocativo pensar, quizás pacifistas cristianos tienen esa pregunta: si alguien se mete a tu casa y va a violar a una persona en tu familia o quiere matar a alguien en tu familia, ¿no lo vas a parar o qué vas a hacer? Hay muchas asunciones que podemos hacer, asumir quién tiene poder y cómo se mira el control. Quizás es una pregunta que está diseñada a decir, claro, yo voy a pelear, yo voy a tratar de hacer eso, voy a tratar de hacer lo otro. Y lo que no me gusta de esta pregunta es, no nos invita a nosotros para reflejar en nuestras convicciones y hablar en las maneras que hacemos esas decisiones pequeñas o decisiones ordinarias que nos prepara para responder en unas circunstancias extraordinarias y en maneras que nosotros actualmente estamos alineados con nuestros valores y nuestras creencias, ¿verdad? Asume que cuando uno está en esta situación catastrófica, entonces no ibas a mantener tu pacifismo, ¿verdad? Entonces lo veo que es más productivo que yo hable menos de mi persona como pacifista y más como una persona que es cristiana, está orientada y reorientada. Una persona está con ese compromiso al no usar violencia, incluye también viviendo mi vida en una manera que yo esté preparado, que quizás si tengo que encontrar a la muerte alguna vez, quizás encontrar a la muerte como algo que yo puedo estar bien, ¿verdad? Es como decir que eso es un tipo de disciplina. Entonces lo que quiero es contestar eso, ¿verdad? Yo tuve un profesor que hablaba cómo nosotros nos preparamos, preparamos a nosotros mismos para estas situaciones en cuanto vamos a actuar. Yo recuerdo que esa fue una pregunta constante que yo y mi esposa tuvimos que ver cuando vivíamos en Sudáfrica. ¿Qué haríamos si alguien entraría a nuestra casa? En el contexto surafricano, eso de entrar a la casa violentamente es algo que pasa enseguida. ¿Cómo nos preparamos para eso? Es una de esas situaciones en las cuales tener una arma ya nos comienza a preparar a usarla. Entonces, cuando esas cosas pasan, tuvimos amigos que vivían en Durban y alguien estaba tratando de entrar a la casa y esa persona tenía el mismo profesor que yo. Y mi amigo me dijo, si yo tuviera un arma, muy probablemente la hubiera agarrado. Y es por eso que no la tengo. Y es por eso que nos preparamos para no tener esa en la casa, para que eso no llegue a ser algo que no sea una herramienta a mi disposición en cuanto a manejar estas situaciones. Y él estaba en varias situaciones parecidas y típicamente cuando utilizaba la no violencia muchas veces se resuelve, cuando en otras situaciones quizás no. Es la manera en cuanto nos preparamos nos afecta cuánto vamos a actuar. I so appreciate the conversation around that question, the robust. Apreciamos mucho la conversación sobre ese tema y creo que mientras estábamos hablando sobre esto hay que tener un poco más de conversación con otro seminario
en cómo de hablar a la no resistencia y el abuso de poder y cómo se ha usado para opresionar a las personas. Y muchas veces ha dañado a personas y los vulnerables, a las personas vulnerables también, ¿verdad? Y ha habido muchos escenarios en que se ha platicado sobre eso. Entonces aprecio mucho esta conversación y creo que pues se puede hacer otro seminario en todo esto. Y muchas gracias. Hay que platicar una pregunta. ¿Cómo puede la iglesia navegar la iglesia manejar y navegar la tensión entre abocar por la no violencia y en apoyar el derecho a tener armas? Well, um, Pienso que okay, so my dad is a retired political scientist. mi papá es And un one of the científico things that político he told retirado us, y una cosa que nos he enseñó, said politics are everywhere. dice, las políticas están donde quiera Perhaps they're most insidious in the church because that's the y place where we quizás think we están can más en ask las them. iglesias que quizás donde pensamos que I no se agree with that presentan, pero idea in siempre se response están to your allí. question, partly because Entonces estoy presentando esta idea en what respuesta a I'm esta saying pregunta, just porque lo because que quiero I decir quizás am a que citizen of the United nada States más porque soy ciudadano de los Estados Unidos, doesn't mean I have no to agree necesariamente with quiere decir que yo estoy de absolutely acuerdo everything that's in the Constitution. con todo lo que Right? está en la I mean, Constitución, ¿verdad? that's part of the interesting dynamic Es of parte de la dinámica living in a interesante nation that viviendo en una nación uses religious freedom as que really usa and being in a kind of lo que an podemos usar en inclusive expresar nuestra way. religión es bastante importante I y have the también same siendo perspective. que es Um, una so democracia my republicana understanding of donde también tengo el Constitution derecho is that de people have oponerme a vested eso, ¿verdad? values. Y también Um, entiendo que la Constitución dice, claro, las personas tienen el derecho a that tener means the armas temptation in the y church luego hay is la to say, tentación que well, nosotros en la iglesia de decir que es nuestro trabajo, respect all of these que hay que respetar todo laws and eso, amendments and rights esas and reglas, so on esas and so forth leyes because we y live todo here esto, and porque vivimos it aquí guarantees us our own freedom. y nos garantiza también nuestro, Like I actually think that y pienso también que what I nuestra guess libertad, man, I have so many things I want to say. tengo muchas cosas que I quiero decir. I don't think it's my job as a Christian, as a No Mennonite creo que es mi Christian, trabajo como cristiano menonita, to sort of actively defend para um, defender rights guaranteed in activamente the Constitution. derechos que estén garantizados en la Constitución. Man, so I'm saying that, and we'll test it out here. Maybe Andrew can. Lo digo I'll esto, sort of pero push back quizás and Andrew to puede sort of decir algo sobre esto. maneuver quickly, but Hay que manejarlo un poco. I guess maybe what another way I want to approach it is to Lo que say quiero decir o llegar a esto es that there is like the context in which the Second Amendment el contexto en is cual showing el up segundo, has also to do una de las with leyes que están en la nations Constitución, kind of points of origin in England, where lo que está en la segunda enmienda a big part of the culture there, tiene que ver con los traveling puntos de through origen donde vino de very Inglaterra little, y donde la little cacería era participation era in una civil gran parte de la activities. cultura y era una So cultura de la that we tierra got a bunch para of gente folks ordinaria, who were ¿verdad? lower Ah, class, y folks who were from quizás había gente que eran lower de una class clase no citizens, muy elegante, and una clase menor, also needing to sort of defend themselves y from tenían que defenderse the también indigenous people here, de la gente or indígena other ahí en esa state área. players. Being able to have weapons, Tener armas en hunting ese and doing tiempo, ir a cacería actually y hacer helped esas scare actividades. Eso this ayudó a hacer idea en los that grupos de a milicia. yeoman, kind of an ordinary dude, has the right to own a gun, and he doesn't need to get permission from a feudal Es por lord decir que es to una arm persona tiene el himself, derecho de is tener una a arma kind of y no interesting necesita twist permiso para que él on se pueda all defender a of sí the mismo, tener political esa and arma. social norms Es that the United interesante todas States estas cosas developed que suceden donde and un mundo developed. antiguo europeo, And that las kind of normas
sociales era que en los Estados Unidos hizo hizo esto en la área colonial, es cuando se estaba creciendo los Estados Unidos. Y entonces se hace un tipo de altar, por decir, y toma vida a sí mismo con todo esto de las armas, ¿verdad? Entonces quizás puedo decir que parte de mi responsabilidad como una persona que es menonita y cristiana es un reto a toda esta mitología alrededor de los Estados Unidos y lo que son las normas políticas. Y pensando en decir, bueno, 200 años después, poder comprar un arma en tu tienda local es lo mismo que era como antes en los tiempos coloniales, cuando estaban tratando de figurar y estar listos para defenderse. Tú sabes que también los soldados es difícil, he tratado de quizás hablar sobre las políticas y hablar un poco sobre lo crítico entre mí y entre yo mismo, ¿verdad? Las dinámicas que hay en mi comunidad también para platicarlas, pero también tratar de tener un tipo de análisis en todo esto. Eso dice por qué es la ley, no necesariamente está bien o es correcto, ¿verdad? Si es la ley, es bien, pero a los estándares de quién está bien tener esas armas o no tenerlas, ¿verdad? Yeah, I mean, that's exactly what I was going to say is I'm not Eso es precisamente lo que yo también iba a decir. Quizás puedo decir por ser canadiense que a mí no me interesa tanto en tener que navegar la tensión entre la iglesia y esa idea de que debemos o podemos o debemos de tener armas que por ser un derecho constitucional. Solo porque algo es ley no significa que eso debe de guiarnos como discípulos de Jesús. I've lived in places Yo he where vivido en lugares donde sí hay leyes que para mí son cuestionables. Podemos ver a Sudáfrica. Apartheid, eh, por ejemplo, ese proyecto de social de segregación racial fue ley, fue parte de la Constitución. Solo porque algo no es constitucional no significa que eso es como guiar a los discípulos de Cristo. Bueno, y además lo que Malinda dijo, dentro del contexto político, social, en lo cual la ley fue escrita. Y además, qué tipo de armas estuvimos hablando en ese tiempo, en el siglo XVI y XVII, en comparación a hoy en día. Tecnología ha cambiado. No creo que estamos hablando de las mismas cosas. No, that's helpful. Yes, thank you. Eso ayuda, gracias. Here's a question that came up. Hay una pregunta que ha llegado. Is it wrong to own a gun? ¿Es mal ser dueño de una arma? Y aprecio mucho cómo han hablado de esto, como hablaron de esto antes de empezar. ¿Es mal? ¿No es mal? Quizás nos puedan decir un poco más de esto. Yo soy profesor de teología y cursos de ética. Lo primero que tienes que saber, dice, lo que quiero decir es que lo que es ética es un tipo de filosofía y en veces cuando llegamos a tener conversaciones filosóficas, empezamos a, por decir, partir un cabello en mil pedacitos, ¿verdad? Y puedo alegar mi punto de una manera muy angosta, por decir, mi método de pensar.
y alguien más quizás alguien está alegando conmigo de otro punto, no podemos estar de acuerdo en lo mismo. Y la ética puede ser esto, porque sí, y cuando yo creo en esa teoría, yo hablo, pienso en esto, yo no te voy a hablar a ti. Y yo soy de ética de trabajar y tú eres de ética de esto. Entonces, en veces no nos podemos estar de acuerdo, ¿verdad? Lo que creo que es más verdadero a la experiencia humana pasa esto en diferentes situaciones, es lo que hay muchas dimensiones sobre esto y cuando realizamos que hay muchas formas de ética y realizamos que hay muchas diferentes cosas que podemos usar para tener esas conversaciones y esto nos libra un poco de la moralidad, cómo determinamos qué significa ser una persona buena y qué va a salir de nuestras buenas acciones o qué va a ser producir, qué va a producir bueno que hacemos, que quizás la moralidad es algo más de una lista, qué hacer bien y qué es lo que haces mal, o comportamientos que están bien o comportamientos que están mal. Puede ser un reto cuando algunos de nosotros nos han enseñado que es mal echar mentiras, ¿verdad? Y para alguien dice, pues a lo mejor no va a ser malo si dices una mentira. Entonces alguien dice, entonces es malo tener una arma. Quizás hay algo que está puesto en mí, que yo he crecido con esto. ah, Como menonita, alguien quiere hacer esa pregunta y yo conozco, y no puedes decir, quizás no está bien para menonitas que tengan armas, y también conozco personas menonitas que también son dueños de armas. Entonces, ¿cómo voy a hacer decidir qué es lo que, y figurar qué es lo que está bien, lo que no está bien, ¿verdad? A mis quizás vecinos, en mi comunidad de fe, y cómo voy a decir eso si soy una persona buena, que quizás nada más las personas malas son las que tienen las armas, ¿verdad? Entonces va esta idea de shalom, integridad. Si yo quiero ir a esa pregunta de cómo hablar de alguien que es dueño de una arma en el aspecto de ser una persona entera y estar bien de salud y todo, integridad, justicia, y quizás sea algo que una invitación a alguien que quiera quizás luchar con ese tipo de pregunta, o cómo prefiero ser una persona que voy a decir lo que pienso y ya, ese es el consenso. Los menonitas no son dueños de armas o pistolas, ¿verdad? Y esto voy a decir una historia de mí mismo. Yo crecí en una familia donde había prohibiciones en las armas. Yo creo que nunca lo hemos platicado. Él creció mi padre en una casa donde mis abuelos siempre se estaban amenazando con una pistola, entonces él no estaba interesado en esa dinámica en su propia casa. Y mi mamá creció en una casa, en un hogar tradicional de nonita suiza, donde su papá fue el último que no estaba viviendo una granja y no había granjas en ese hogar. Para mí, en mi casa, no había armas. Entonces yo estoy casada con alguien que creció de una memoria en un lugar de una granja y, y en Maryland en el estado de Maryland, ahí había armas porque había muchos animales fuera en la granja que quizás teníamos que quitar de ahí, ¿verdad? Pero en veces si se lastima un animal, tenías que tener una arma cerca para que se fuera quizás un coyote o un animal que pueda dañar a los animales en tu granja, ¿verdad? Pero ah, había una casa que compramos y había unas armas ahí, entonces tuvimos la conversación, ¿qué vamos a hacer con estas armas?
Ah, mi esposo fue una persona que lo usaron como apropiadamente usar una arma, ¿verdad? Él quiere enseñar a nuestros hijos a usarlas en una manera apropiada. Pero déjame te digo yo, eso empuja todos mis botones porque lo que digo esta historia es porque para ilustrar mi punto, aunque diga yo soy puesta ético, no debe una persona menonita tener armas. Mi familia tiene armas, yo nunca las he visto, no sé dónde están, pero sí estamos en posiciones de armas, ¿verdad? Por eso estoy a alentarnos, a orientarnos a nosotros mismos para saber qué es lo que está bien y qué está mal. Somos personas que tenemos la habilidad y capacidad de tener una conversación sobre nuestros valores, nuestros compromisos, lo que nos preocupa y juntos entonces poder elegir un curso de acción, un discernimiento. Discernimiento comunal, que eso es clave, clave del anabautismo. Yo creo que yo respondería a la pregunta con reconocer y primero explorar cómo las armas nos pueden afectar, no solamente en términos de cómo afectan a las personas que son disparadas, no. Quiero analizar cómo las armas nos afecta en cuanto a imaginamos a ver el mundo. Hay un filósofo canadiense llamado James Grant que ha hecho un muy buen trabajo con tecnología. Y él dice que la tecnología no es neutral. Muchas veces en mis clases, cuando yo estoy dando clases de ética cristiana, yo no comienzo con yo odio ética, pero cuando comenzamos la clase, yo pongo una imagen en la pantalla de un arma y les hago la pregunta, ¿eso es bueno o es malo? Y les dejo debatir y después seguimos mirando diferentes objetos o instrumentos con ese instrumento si algo es bueno o malo. Y es fascinante. 9 veces de 10 los estudiantes responden con que, bueno, una arma, es neutral, es un objeto, es cómo se usa o la persona que la usa. Algo que yo escucho mucho de esas frases, por ejemplo, armas no matan a gente, personas matan a gente. Entonces no hablamos de armas, sino de personas. Pero obviamente no estamos pensando en políticas, en eso tampoco. Pero George Grant habla como que tecnología no es neutral, afecta a cuánto nosotros pensamos, afecta en cuánto nosotros vemos el mundo. No solamente vemos el mundo igual, debido a un instrumento o tecnología que tenemos, eso cómo forma el mundo. La invención de lo que es un sport, no sé si conocen qué es eso, que es una cuchara y un tenedor a la vez. Bueno, eso nunca fue posible sin tener previamente una cuchara y un tenedor. Entonces esa tecnología forma el mundo y forma en cuanto pensamos y nuestra imaginación. Entonces, en mi opinión, algo que no hemos hecho, que debemos de hacer, es comenzar a pensar y pensar en cómo las armas forman nuestras imaginaciones y en cómo pensamos. Creo que Abraham Maslow una vez hablaba acerca de si la única herramienta que tienes es una maleta, todo que ves es un clavo. Entonces, si simplemente
realmente dependemos de un arma, esa siempre va a ser nuestra solución, siempre va a ser la solución a los problemas sociales que vemos. En vez de explorar otras maneras creativas en cuanto nosotros podamos afrontar diferentes situaciones, ahí es donde quiero comenzar. No es si es bueno o malo tener un arma, sino comenzamos a pensar cómo las armas han afectado nuestra sociedad. Una de las preguntas que yo siento que es muy difícil para mí aquí en los Estados Unidos, eh, ver cuánto esto ha afectado esta sociedad de los Estados Unidos. Hay una ironía aquí, que la gente habla de las armas como si fueran necesarias para garantizar nuestra libertad, pero muchas libertades comienzan a disminuirse debido a las armas. Cuando tú vas a un evento de deportes y de repente dicen, bueno, tú ahora tienes que tener una mochila transparente. Ya no tenemos la libertad de llevarnos puesto una mochila de cualquiera, debido al miedo de que una mochila puede contener un arma. Comenzamos a crear y invertir en arquitectura y otros objetos que pueden sostener disparos en nuestras escuelas y todo eso. Estamos pensando en muchas invenciones en cuanto afrontamos el problema de las armas. Comenzamos a experimentar más y más diferentes rutinas de chequeo. La policía más que nada tiene más miedo porque todo el mundo tiene un arma. Y eso nos lleva hacia más actos de violencia de las policías y ya tenemos un problema con eso. Entonces esas cosas comienzan a formar nuestra sociedad y nuestra imaginación precisamente porque las armas, lo que las armas no, nos hacen pensar. Eso es una pregunta que debemos de hacer. Important points is that Lo the único que Pew quiero contribuir a este punto que dijo Andrew, el Centro de Investigaciones Pew, donde rutinamente ellos estudian actitudes sobre las armas, que ellos publicaron, encontraron un resultado el 20 de julio del 23 y Camille tiene este enlace a mucha de esta información. Ella puede poner en la plática y en el chat 11 cosas que podemos aprender de estos. En los Estados Unidos, las personas en los Estados Unidos están divididos de 49 a 51%. La pregunta es que si le gusta tener más acceso a las armas, nos hacen más seguros o lo hacen más peligroso. Y el punto de todo esto es que están todos como a mitad y mitad, y en decisiones estos están divididos, y es algo muy ilustrativo para poder compartir contigo y ver lo que nos ayuda a cómo pensamos, ¿verdad? Soy parte de esta cultura. Imaginarme sentirme seguro sin un arma o comparado a la información actual que tenemos sobre las armas. Y tampoco puedo imaginarme sentirme seguros con una pistola. Entonces, ¿qué es lo que significa todo esto? Trato de traer paz a todo esto, en todos aspectos sociales, en mis relaciones sociales, ¿verdad? Pero ¿dónde están esas divisiones que hay sociales? Porque pues uno piensa de una manera y uno de otra, y para mí quiere decir que entre todo esto necesitamos estar orando por milagros, ¿verdad? Porque no veo algo claro que nos pueda polarizar esta conversación con las personas, ¿verdad? Y tener esas experiencias intensas y retos, ¿verdad? Y aún eso es orar por los milagros, pero también subrayar las ironías que existen.
que armas proveen libertad. Armas proveen el base de libertad. Y bueno, yo tengo un estudiante que me decía, ella quiere comprar una arma cuando cumple 21 años. Y tuvimos una conversación interesante y yo le pregunté por qué eso es necesario. Y él me dice, pues protección y autodefensa. Y en otra clase ella hablaba precisamente como nosotros vivimos en un país libre. Pero ese miedo que tú tienes no me parece de un país libre. Hay una ironía ahí. Y pienso o que debemos de comenzar o ya seguir subrayando esas ironías que existen. I think that's really, yeah, very helpful way to respond to that Creo que es question. una manera muy interesante y que nos ayuda a responder esa pregunta. Y muchas veces contesta esa pregunta que quizás alguien más ha preguntado. ¿Cómo platicamos, hablamos sobre el problema de las armas y sin tener un argumento fuerte, ¿verdad?, sobre esto? Yo creo que no hablamos de esto en las fiestas de Thanksgiving porque todos queremos disfrutar el tiempo, la comida y nos amamos, ¿verdad? Pero por la otra manera también tenemos que hablar sobre esto y tratar de discernirlo en comunidad y hablar de integridad, de estar completos, ¿verdad? Y justicia. Y creo que eso definitivamente es importante y cómo podemos encontrar cosas en comunes juntos que aparte, ¿verdad? Así es que también ponerlo en una buena manera como ustedes pudieron compartir esta noche. I also am just taking notice of the time, and so I Estoy viendo el want to ask tiempo. one more question, Quiero hacer una pregunta más mirando el tiempo before we end. And this one is about antes de advocating terminar for peace through government y and es political también engagement. abocar And por this is la with our paz. Anabaptist beliefs. Una pregunta si es Would you tener paz be a través de nuestro advocating gobierno o to tratando de set buscarlo peace laws, o or what would you tratar say? de involucrarnos en política también o qué hacemos para este cambio. Melinda, you're muted. Still mute. There we go. So this takes us into another kind of Esto nos lleva a complicated path otra, within the Mennonite otro, Peace Theological otro tradition. camino complicado Because en as a la tradición Mennonite, teológica, the que es un poco panorama complicado shows porque different si people vemos los do tipos de panorama que advocacy yo with the conté government. esta noche o platiqué esta noche, You know, being abogacía is it around con el trying to be gobierno o el effective? How Estado. faithful should we be to Estoy the tratando de process? ser efectiva, estoy tratando de There ser isn't fiel. a clear consensus around No that. hay una respuesta muy And clara, ¿verdad? certainly Mennonite Central Committee, which has Entonces, a los long MCC standing history of doing this both in Ottawa and tiene Washington, D.C., and then esta, also at the esta United historia de Nations hacer doing esto en Washington, um, D.C. you y know, en Ottawa finds y that they también en need to las go Naciones to Unidas en Nueva York. advocacy with Tratan de hacer lawmakers abogacía who are con personas que están within trabajando en las local leyes Mennonite communities, que han and sido enviados ahí a través they're de comunidades Congress menonitas, who son aren't miembros de interested in voting Congreso with que MCC no están or interesados en in votar con la consensus CCM, ¿verdad? to O go buscar anywhere. lugares de paz. Um, so we kind of encourage ourselves by Entonces, lo que sharing about estamos these animándonos unos a los otros es de ser and efectivos, es de ser fiel, es de estar building ahí y relationships hacer relaciones, tratar de hacer relaciones con teaching what otras we practice. personas y, y predicar lo que practicamos, And it ¿verdad? takes a lot of stamina Y because eso tiene mucha for most energía, of us, ¿verdad? once we, Porque I mean, muchos de it's a need nosotros to be effective. es una As a necesidad de church, ser we need to be efectivos, effective es una necesidad humana de tratar de hacer contribuciones a nuestra better world, humanidad more y hacer welcoming un reign mejor of God. mundo y el reino de Dios So I'll también. admit to in Y my yo own life admito que en mi vida being really excited about advocacy de work. ser una persona que me But emocionaba hacer I trabajo de don't advocacia, call my senators, I don't call my no les representatives, hablo a frankly, mis not
personas que están en gobierno, en oficinas de gobierno. And yeah, I would say I've become sort of disillusioned with a lot of that kind of work. Y yo me he sido desilusionada But con todo ese I tipo de understand, like trabajo. if I reframe it as Si for cambio la example, conversación un strategy poco, to meet a need, es una estrategia de tratar de estar en ese tipo de is something conversaciones, of important moral concern in front of us, es tener esas then conversaciones I can importantes, support morales, the work that people are enfrente doing. de estas personas para poder ayudar. Y entonces, The en ese challenges sentido, for yo sí parts puedo of ayudar a las the United personas que States están right tratando de now hacer esto, ¿verdad? also Y también creo que hay muchos is retos this a alrededor de good toda esta question to política aquí en los answer? Estados Unidos al momento. And what I Y quizás en actually veces think se hace is un poco más complicado more para effective realmente, advocacy o sea, when it contestar comes de esto, to some ¿verdad? of these Pero issues creo que is cuando whether a esas cosas and que tenemos que, having esos temas que movements tenemos que like hablar, the Mennonite quizás tocar en Columbus esas Pledge puertas, making their church a ah, sanctuary, like doing y the hablar things con las that personas en la iglesia menonita, quizás reinstate en la our iglesia menonita alternative en Columbus, tradition, donde the, hicieron the a su ministerialism iglesia of un Jesus, santuario, ¿verdad? in an Que ellos también evangelical way en esa manera that pueden that demostrar catches people's una attention visión social and alternativa starts to y tell a good pueden story. una visión ministerial de I think Jesús en una manera local. so. I'm Y thinking here of allí, en Esmeralda ese, Berger's de como lo hicieron ellos, ¿verdad? sculpture. Realmente capta la atención de muchas personas. Persona que se llama They turned Esther, it into a que plowshare. hicieron una Um, escultura con muchas pistolas, lo hicieron una escultura those kinds of things, y ese creating tipo de visual art, cosas, offering artes visuales, monuments to a different way of hicieron como engaging un the tipo de reja, conversation. ¿verdad? I think Para crear ese is visual. a form of ah, y advocacy algo que usaron eso actively para tratar de that stands iniciar the test of time and conversaciones isn't so y ephemeral. empezar a hacer una diferente forma de abogacía, ¿verdad? Abogacia. Y actualmente, pues sí, ayuda con el tiempo, ¿verdad? Y esto es en nuestro campus. Y es una escultura hermosa, una obra increíble. Yo pienso que, Yes, I y think yo diría que sí necesitamos hacer incidencia. Tenemos que seguir examinando y proveyendo soluciones para las realidades que nos enfrenta y nos afecta a todos. Y especialmente cómo nos afecta nuestra imaginación social. En ese sentido, también hay que reconocer que eso solo puede llegar a cierto punto. Las leyes no dictan que es ser un discípulo de Cristo. Eso no significa que no invitamos a las principalidades y poderes y el gobierno y la gente del Estado y a ellos a seguir a invitarles a seguir las maneras de estando. Pero no hay que esperar para incorporar o demostrar algo en este mundo hasta que eso pase. Hasta que podamos cambiar una ley, por ejemplo. Nosotros ya podemos incorporar eso en nuestro mundo. Desmond Tutu en la lucha en contra del partido fue increíble para eso. Él retaba a los militares, la policía, la gente en el estado a decirles, ven a ver, ustedes saben que Dios está de nuestro lado, que Dios está en contra de esta injusticia. Por favor, ven. Y si han visto a Desmond Tutu, él tiene ojos brillantes y azules y esos te pueden cortar. Entonces él tenía esa invitación constante. Él no esperaba, no pensaba que la justicia solo iba a pasar ya que, ya que el gobierno aceptaba lo que la gente buscaba. No, ellos podrían ya comenzar en actuar
la política que querían ver en cuanto querían relacionarse. Eso ya era posible en la cara de el gobierno. En esta manera, eso provee una manera viva de lo que estamos hablando. Una de las cosas importantes en el anabautismo es la visibilidad de la iglesia, la visibilidad de la comunidad de Jesús, poniendo en práctica ahora mismo la ética y la manera de paz de lo que Jesús nos enseñó en este mundo. Yo pienso, por ejemplo, la iglesia en Colombia, la iglesia menonita en Colombia, había un momento muy trágico en que la persona que ayudaba a limpiar la iglesia, una de las iglesias de Usaquillo, ella fue, bueno, el presidente le chocó con su carro en uno de los vehículos del presidente y la mató. Y fue increíblemente trágico. En su velorio, toda la iglesia y más llegó para el velorio y el presidente se sentía tan culpable que, que uno de sus vehículos había matado a esta persona. Entonces él llamó y preguntó si fuera posible, si él podía asistir el velorio con su esposa. Y el pastor dijo, sí, seguramente invitado, ven al velorio. Entonces el presidente de Colombia vino a la iglesia a asistir a ese velorio. Mientras entraba, la esposa del pastor les dio la bienvenida en la puerta y dijo a la gente armada que tenía, esas cosas que ustedes traen, esas armas, no están bienvenidas aquí adentro. Y la gente de seguridad decía, bueno, eso es el presidente, hay que proteger al presidente. Y la señora dijo, no, esos no entran, ustedes bienvenidos, pero esas no. Ya de repente, ellos comenzaron a cuestionar cómo actuamos. O sea, ellos tuvieron una reunión y concluyeron que esas seguridades iban a mantener las armas afuera, pero algunos de las personas de seguridad iban a acompañar al presidente sin armas dentro de la iglesia. Entonces nosotros no tenemos que esperar para leyes para que nosotros vivamos el reino de Dios. A veces queremos hacerlo porque últimamente pensamos que eso va a ayudar a la sociedad o liberarnos de esa lógica de miedo o esa imaginación social que las armas crean, que yo ya discutía, pero nosotros ya podemos incorporar esas cosas en los Estados Unidos y en nuestras comunidades. Otra cosa que se me ocurre yendo a esta pregunta es cuándo está bien ser dueño de una arma o no, o si no es obvio, Andrew y yo no somos dueños de armas, ¿verdad? Personalmente, no es nuestra cosa, ¿verdad? Pero no sería interesante si hay personas que en nuestra iglesia que les gusta la cacería, ¿verdad? Quizás hay algún tipo de abogacía, de oportunidades de abogacía para quizás para ellos y amistades de ellos que les gusta la cacería, que puedan platicar sobre la cultura de las armas en los Estados Unidos y que cómo se miraría todo esto, ¿verdad? Para ellos, platicar sobre las éticas que ellos hacen y las reglas que ellos hacen para tener, o sea, cómo ser responsable con esas armas y cómo se vería alguien en nuestra congregación que quizás están en lo mismo, ¿verdad? Y entrar quizás en esos tipos de conversaciones que son en veces dificultosas de tener, ¿verdad?
porque creo que en veces hay esa posibilidad de extender ser testigo de paz, ¿verdad? Y también entrar a esos atentos a lo de la que era cultura de las armas y traer más personas y ayudar a las personas que no entren a esa tentación, a creer que a esa seducción que las está tentando a creer que las armas nos van a ayudar a ser más seguros. Y quizás es algo que no he pensado en eso, ¿verdad? En vez de pensar de quizás hacerlo ese, apuntando a las personas que tienen esas armas, a las personas menonitas, y quizás tener esas conversaciones que son bastante importantes y quizás ayudar a las personas que podemos ayudar a otras personas que pueden estar en esta cultura de armas, ¿verdad? Ayudarlos a pensar diferente en ellos ser dueños de armas, ¿verdad? Es un punto maravilloso y esas conversaciones que vamos a tener que tener ah, cuando las iglesias quizás están figurando cómo protegerse ellos mismos y hay unos que quizás están sentados en las bancas de las iglesias con armas, ¿verdad? Y con esa teoría de, pues tenemos que protegernos a nosotros mismos. Sería una conversación fascinante. ¿Cómo lo haremos en maneras de nosotros hablar de eso y tener esa integridad y justicia? ¿Y qué eso significa todo esto, verdad? ¿Qué preparación, cómo se ve para nosotros, verdad? Yo creo que será una conversación buenísima y quizás algunas de esas conversaciones tenemos que tenerlas aquí en el futuro y están ahí listas para nosotros poder tenerlas, ¿verdad? Juntos. Quiero dar gracias a ustedes dos, a Malinda y a Andrew, por ayudarnos, por animarnos. Ha sido dificultoso, quizás batallamos quizás en veces con esto, pero ha sido algo bueno estar con ustedes dos y agradezco lo que ustedes trajeron a la conversación. Y si hay preguntas, les podemos dar su correo electrónico o los van a encontrar, ¿verdad? Y pueden hacer más preguntas si ellos tienen algunas preguntas. Y también estamos planeando un seminario número 2, cómo terminar la violencia en armas, noviembre 6 a las 7 p.m. Y hay más información en nuestro sitio de MCUSA. Ahí también la van a poner en el chat donde ustedes pueden agarrar esa información y recursos también, si acaso quieren verlos ahí. Y quiero desearles que tengan una buena noche y gracias por estar con nosotros. Gracias a Melinda por estar con nosotros. Thank you very much. Buenos deseos. Thank you, Lorraine. Muchas gracias. Gracias.